Buenos días. Hoy, jueves 21 de noviembre del 2024, siendo las 8:33, vamos a dar inicio a esta audiencia a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chicle y a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. La audiencia es un requerimiento de la Fiscalía de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida en el proceso seguido a don Freddy Mesías Tolentino Cruz y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Expediente 21-2023-12. Pero se refiere específicamente solo a las personas de los señores Morales Vázquez, Velázquez Benítez y Gutiérrez Peve. Ese es el requerimiento, ¿no, doctora López? Sí, correcto, señor magistrado. Se está pidiendo impedimento de salida del país para los mencionados, además de con el investigado Freddy Mesías Tolentino Cruz. También para el señor Mesías, impedimento de salida. Sí. Correcto. Ok. Vamos a acreditar a los asistentes y además esta audiencia va a registrarse en audio y video. Señora fiscal. Buenos días con todos los presentes, señor juez supremo. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico belopez@mfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Morales. Muy buenos días, señor juez de investigación preparatoria, señora representante del Ministerio Público, colegas de la defensa, investigados presentes todos. En representación de los intereses de libertad del señor Pablo Morales Vázquez, abogado defensor Omar José Hernández Umire, con registro CAL 61796. Señalo efectos de ser válidamente notificado, el correo de contacto en omarhernandez.hu@gmail.com, número de contacto en el 951-296-482 y finalmente nuestra casilla electrónica en la 69656 del SINOE, señor magistrado. Gracias, muy amable. Por la defensa del señor Velázquez. Señor magistrado, muy buenos días, representante del Ministerio Público y a todos los presentes. Quien le habla, Jonathan Joel Correa Arias, abogado del señor Orlando Velázquez Benítez, con registro del Colegio de Abogados de Lima 67466, casilla electrónica 19-125350 y demás datos ya fijados por escrito. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Gutiérrez Peve. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público y todos los presentes. Por la defensa técnica del señor Julio Atilio Gutiérrez Peve, el abogado Óscar Jesús González Damián, con registro Colegio de Abogados de Lima número 15.072, casilla electrónica SINOE 6730, correo electrónico o gonzalesdamian100@gmail.com y teléfono 9948392274. Muchas gracias, doctor. Por la defensa del señor Tolentino. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos. Mi nombre, Víctor Hugo Núñez Paredes, con registro del Colegio de Abogados de Lima 11605. Para efecto de las notificaciones, la casilla electrónica el SINOE 11254. Mi correo personal bn511649@gmail.com y mi celular 998443414. Gracias. De los que se encuentran presentes de los imputados, señor Tolentino, puede acreditarse solo su número de DNI y su nombre completo. Buenos días, Freddy Mesías Tolentino Cruz, DNI 32979306. Gracias. Gracias. ¿Defensa pública? Buenos días, señor juez. Buenos días. Señor juez, muy buenos días. De la defensa buenos días, doctor Hernández, sí le escucho. Muchísimas gracias, señor juez. A los presentes, señor juez supremo, muy buenos días. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, casilla electrónica 1949-856, con dirección en Girón, Carabaya 831, oficina 501, quinto piso. Señor juez, cumplida la acreditación, estando como defensa necesaria ante la falta de un abogado de la defensor privado.
Gracias, doctor. Sí, se encuentran presentes todos los abogados de los investigados. Agradezco su presencia en esta audiencia. Muchísimas gracias, señor No, juez. continuar en la misma. Hay un señor Morales que también se va a acreditar. Sí, doctor. Gracias. Pablo Saúl Morales Vázquez con DNI 42 50 15 76. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que se va a acreditar? No hay nadie más. Voy a dar cuenta de un escrito presentado el día de ayer por la tarde, de la defensa del señor Velázquez Benítez, dando cuenta de su abogado defensor con los datos que ya el día de hoy nos ha proporcionado el doctor Correa Arias. Téngase presente. También se da cuenta de un escrito ingresado el día de hoy a la 1 de la mañana de la defensa del señor Morales. Por su defensa, el doctor Hernández, ¿no? Ustedes han enviado un escrito. Así es, Son documentales para la audiencia de comparecencia con restricciones y reiterando su domicilio procesal. Respecto del domicilio, téngase presente y hace acreditado en esta audiencia tanto la defensa del doctor Hernández como su patrocinador. Y en cuanto a los documentos que está apuntando, vamos a correr traslado a la señora fiscal, pero haga usted mención de estos al momento de sus argumentos de defensa. ¿Correcto? Así es, señor magistrado. Ya, ok. Ese corrió traslado a la doctora Berusca. Ya, perfecto. Ok. Listo. Vamos a comenzar entonces con los argumentos de la señora fiscal. Doctora Berusca, doctora López, tiene el uso de la palabra por 25 minutos. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, el Ministerio Público concurre a su judicatura con la finalidad de solicitar la medida coercitiva de carácter personal en contra de los investigados Pablo Morales Vázquez, Orlando Velázquez Benítez y Julio Atilio Gutiérrez Pebe. Solicitamos que dentro de la medida requerida se impongan las siguientes restricciones. Primero, la obligación de no ausentarse de la localidad en la que residen, sin autorización del Ministerio Público, y deberán realizar el respectivo control biométrico de manera personal y presencial el primer día hábil de cada mes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con el fin de dar cuenta de las actividades que realizan, así como también deberán de participar en todas las diligencias a las que sean convocados de manera presencial, en la forma que sea citado de acuerdo a lo que disponga la autoridad fiscal o judicial, bajo apercibimiento de revocarse la medida y ordenarse su captura en caso de incumplimiento. Asimismo, solicitamos que se imponga como restricción la prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con testigos que hayan declarado o vayan a declarar durante las investigaciones, y esta prohibición se extienda hasta la etapa de juzgamiento, de ser el caso. Asimismo, solicitamos que se les imponga una prestación de caución económica de 40,000 soles a cada uno de los investigados señalados. Valga repetir, a Pablo Saúl Morales Vázquez, Orlando Velázquez y Julio Atilio Gutiérrez Pérez. Esa suma de dinero, por concepto de caución, deberá ser depositada al Banco de la Nación dentro de los 3 primeros días hábiles de notificada la resolución. Bien, señor magistrado, en primer término, haremos alusión a los fácticos materia de imputación en contra de los investigados respecto de quienes se solicita la presente medida. Brevemente, los hechos materia de imputación, como ayer ya lo habíamos visto ante su despacho, en la prisión preventiva que se ha solicitado en contra de César José Ignostroza Pariachi, se circunscriben en un ámbito temporal del año 2018, en el mes de mayo. El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a proceso de ratificación al entonces magistrado Fray Mesías Tolentino Cruz en diciembre del año 2017. Luego hubieron una serie de reprogramaciones, pero finalmente se concretó este proceso de ratificación en mayo del 2018. Es así que se imputa
que Fray Mesías Tolentino Cruz había sido, en el momento en que se suscitaron estos hechos, venía ejerciendo el cargo de juez superior provisional. Pero durante su trayectoria laboral como magistrado fue pasible de diferentes sanciones, entre ellas amonestaciones, multas, suspensiones. Es por ello que, preocupado por esta situación, el investigado Fray Mesías Tolentino Cruz trató de llegar a personas que tengan llegada a los miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, con la finalidad de asegurar su ratificación. Es así que Fray Mesías Tolentino Cruz, para lograr esta finalidad de la ratificación, habría buscado a una pluralidad de personas que tenían llegada a los miembros del Consejo y también tenían influencia sobre estos. En ese marco, en ese contexto, llegó a través de Pedro Carranza López, exalcalde de Ñepeña, a César Inostroza Pariachi, quien tenía influencias ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, valga decir, Orlando Velázquez Benítez, Julio Gutiérrez Pebe, ¿no? Y otros. Asimismo, utilizó otro conducto que fue a través de del investigado Pablo Morales Vázquez, quien era asesor de Orlando Velázquez Benítez y también amigo de Fray Mesías Tolentino Cruz. Entonces, una vez que entabló estas relaciones para poder lograr que se concrete su ratificación, se imputa a Fray Mesías Tolentino Cruz haber determinado, haber instigado para determinar a Inostroza Pariachi a efectos de que cometa este último el delito de tráfico de influencias. Por eso la primera imputación es como instigador del delito de tráfico de influencias. Asimismo, se le imputa a Fray Mesías Tolentino Cruz ser instigador de Pedro Carranza López, Pedro Nicolás Carranza López, quien era el alcalde de Ñepeña y amigo de Inostroza, con la finalidad de que éste a su vez pueda solicitarle a Inostroza que ejerza sus influencias ante los miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, se tiene que en relación a Pablo Saúl Morales Vázquez, se le imputa a Fray Mesías Tolentino Cruz haber determinado a Morales Vázquez para que éste a su vez trafique influencias ante Orlando Velázquez Benítez, con la finalidad de que este consejero pueda dar su voto a favor de la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz. Por su parte, por otro lado, se imputa a Orlando Velázquez Benítez ser autor del delito de cohecho pasivo específico, en tanto que a través de su asesor Saúl Morales Vázquez habría aceptado o recibido promesa de Inostroza Pariachi para poder infringir sus deberes funcionales, a cambio de favores recíprocos que podría recibir a futuro del referido ex juez supremo. Por su parte, respecto a Julio Gutiérrez Pebe, de igual manera, Julio Gutiérrez Pebe se le imputa ser autor del delito de cohecho pasivo específico, al haber aceptado por parte de Inostroza Pariachi otro tipo de ventajas, beneficios, promesas, favores recíprocos, como fue la contratación de uno de sus sobrinos ante la Corte del Callao, cuyo pedido hizo a Inostroza a cambio del favorecimiento que éste previamente había hecho a Tolentino Cruz para poder lograr la ratificación de este último. Este es el contexto fáctico imputativo de las personas o investigados respecto de quienes se solicita estas medidas. Dicho esto, señor magistrado, recurrimos a su despacho
sustentando este requerimiento, indicando lo siguiente. Respecto a los fundados y graves elementos de convicción, se tiene lo siguiente. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el vínculo amical entre Fray Mesías Tolentino Cruz y Pablo Morales Vázquez se encuentra acreditado, en tanto que ambos han reconocido ser amigos. Así tenemos como primer elemento de convicción el acta de sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura del 12 de diciembre del 2017, por medio de la cual se convocó al proceso de ratificación a Fray Mesías Tolentino Cruz, que en ese momento se desempeñaba como juez superior, pero el cargo de origen era como juez especializado. Luego tenemos el acta de sesión plenaria del Consejo Nacional de la Magistratura, que reprogramó el proceso de ratificación, específicamente en la entrevista de Fray Mesías Tolentino Cruz para el día 17 de mayo del año 2018. Esta fecha es importante porque en función a esta fecha se dan una serie de comunicaciones y llamadas que han quedado registradas en las escuchas telefónicas que ponen de manifiesto los actos de coordinación y favorecimiento en pro de lograr la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz. Asimismo, tenemos el informe individual de evaluación integral, donde se esbozan las medidas disciplinarias que pesaban en contra de Fray Mesías Tolentino Cruz antes del proceso de ratificación. Tenemos la declaración de Pablo Saúl Morales Vázquez del 9 de enero del año 2019, donde ha señalado dos cosas. Ha reconocido ser amigo de Fray Mesías Tolentino Cruz y también ha reconocido su número telefónico de abonado, a través del cual conversó el 15 de mayo con César Inostroza Pariachi. Luego tenemos la declaración del 14 de julio del 2021, rendida por Fray Mesías Tolentino Cruz, donde ha reconocido ser amigo de Pablo Saúl Morales Vázquez, y ahí se acredita el vínculo entre ambos, entre el asesor y el ex magistrado. La declaración indagatoria de Fray Mesías Tolentino Cruz, rendida el 13 de julio del 2020, Fray Mesías Tolentino Cruz admitió reconocer en esa declaración a Pedro Nicolás Carranza López, al exalcalde de Ñepeña, e indicó también que contaba con el número telefónico de este exfuncionario. Luego tenemos el informe, el oficio 21-2022, donde se hace un seguimiento de las causas que estuvieron a cargo de Fray Mesías Tolentino Cruz durante el tiempo que fue magistrado. Y de este oficio se sabe que Tolentino Cruz ya había conocido procesalmente y judicialmente hablando a Pedro Nicolás Carranza López, pues se había abocado al conocimiento de una querella que interpuso ante la Corte Superior de Justicia del Santa, ¿no? Luego se tiene el registro de comunicación del 14 de mayo del 2018, en la cual entablan comunicación Pedro Carranza López con César Inostroza Pariachi. Pedro Carranza López llama a César Inostroza Pariachi y le pide que por favor reciba al amigo del Santa, al juez superior. Inostroza le pide que no dé nombres, que simplemente le dé la información. Y Inostroza acepta gustoso recibir al amigo del Santa, al juez superior, que tenía que ir a dar exámenes a la ciudad de Lima. Y le indica a qué hora lo podría recibir. Y le dice que lo puede recibir el día 15 de mayo del año 2018 a las 11 de la mañana. Entonces, en esta llamada se pone de manifiesto la forma como se materializa la determinación de Pedro Carranza López a César Inostroza para intermediar a favor de Fray Mesías Tolentino Cruz. Luego se tiene el acta de búsqueda en el aplicativo móvil del número de identificación, donde en efecto se ha podido determinar que el número de abonado desde el cual se comunicó Carranza López es de su titularidad. Luego se tiene la declaración de César José Inostroza Pariachi, en el cual ha señalado y reconocido que el número de abonado desde el cual se comunicaron con él sus coprocesados, valga decir, Carranza López, Tolentino Cruz y Pablo Morales, le pertenece, ¿no? Es el número que usaba Inostroza Pariachi en el año 2018.
Luego se tiene un reporte de llamadas materializado en el informe 026-2020 de la DIVIAC, en la cual César José Inostroza Pariachi recibió a su número 5 llamadas de Fray Mesías Tolentino Cruz. Con esto se acredita que César Inostroza Pariachi, y también este informe acredita que César Inostroza Pariachi llamó 3 veces a Fray Mesías Tolentino Cruz. Dentro de esas 3 llamadas está la del 17 de mayo del 2018, donde César Inostroza Pariachi se comunica con Fray Mesías Tolentino Cruz y le da la buena nueva de que ya había sido ratificado. Ante lo cual Fray Mesías Tolentino Cruz le agradece profundamente y se pone a disposición de César Inostroza Pariachi para poder servirlo en cualquier situación que pueda ameritarlo. Luego se tiene el acta fiscal de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento y toma de muestra de voz del 15 de mayo. Respecto a la conversación sostenida entre César Inostroza Pariachi y Pablo Saúl Morales Vázquez. En esta conversación del 15 de mayo, César Inostroza Pariachi le dice a Saúl Morales Vázquez que cómo va nuestro amigo Tolentino, a lo que Saúl Morales Vázquez le dice, nuestro amigo Freicito va muy bien. Ya le he dicho, le dice, agrega Morales Vázquez, ya le he dicho a Freicito que hable con usted para que usted le hable con los demás consejeros, ¿no? Entonces, eso pone en evidencia las coordinaciones que venía haciendo Inostroza con Pedro Saúl Morales Vázquez. Luego se tiene el registro de comunicación número 14 del 16 de mayo del año 2018, en la cual Inostroza, un día antes ya de la entrevista de Fray Mesías Tolentino Cruz, Inostroza habla con Iván Noguera Ramos. Y le dice, Iván, ¿puedo ir a tu casa? Iván le dice, no, porque ya es muy tarde, son las 8 de la noche. Cualquier cosa que quieras dejar, deja un mensaje en clave a Julio Atilio Gutiérrez Pérez. Dile a Julio, pero un mensaje en clave. Es así que el mismo 16, Inostroza llama a Julio Atilio Gutiérrez Pérez y le pide por favor que le diga a Iván Noguera Ramos que le haga recordar del amigo del Santa. Es decir, estaba abogando, estaba interfiriendo, estaba influyendo con la finalidad de que su amigo del Santa, que no es más que Fray Mesías Tolentino Cruz, pueda salir favorecido en este proceso de ratificación. Luego tenemos el registro de comunicación número 26 del 17 de mayo del año 2018, la conversación entre José Inostroza Pariachi habría informado a Fray Mesías Tolentino Cruz que ha sido ratificado. Hace un momento ya también hice alusión a esta llamada. Tenemos el acta de transcripción, escucha y reconocimiento de toma de voz, en el cual Julio Gutiérrez Pérez llama a Inostroza Pariachi y le dice de que el encargo que se le había dado de su recomendado del Santa ya había sido aprobado, ¿no? Ya se había dado la aprobación del mismo. Luego se tiene que finalmente, después de todas estas coordinaciones, tratativas, influencias que se desplegaron en pro del favorecimiento de Mesías Tolentino Cruz, se ratificó a este último el 17 de mayo del 2018 conforme a la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 263-2018. Y por último tenemos la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria del 24 de marzo del 2021 en la carpeta fiscal 13-2021, donde se evidencia que Julio Atilio Gutiérrez Pérez solicitó a Inostroza Pariachi que por favor recomendara ante el amigo del Callao a su sobrino Carlos Valdivia. Es decir, se cobró el favor que le había hecho anteriormente respecto a la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz. Respecto a la prognosis de pena, señor magistrado, tenemos lo siguiente. En relación a Pablo Saúl Morales Vázquez, concurren dos que está, como vuelvo a reiterar, que está siendo investigado como autor del delito de tráfico de influencias. Concurren 2 circunstancias agravantes cualificadas, que son la pluralidad de agentes y la habitualidad. Bajo ese marco normativo, al concurrir estas 2 circunstancias agravantes cualificadas, la prognosis de pena que esperamos
se le imponga eventualmente a este investigado son la de 9 años, 9 meses y 10 días. En relación a Orlando Velázquez Benítez, de igual manera, concurren en él las mismas circunstancias agravantes cualificadas, pluralidad de personas y habitualidad. Viene siendo investigado en otras carpetas fiscales por otros delitos de corrupción de funcionarios, por lo que la pena que se le impondría, de acuerdo a la prognosis, sería de 18 años, 4 meses de pena privativa de libertad. Respecto a Julio Gutiérrez Pebe, de igual manera concurren ambas agravantes cualificadas, viene siendo investigado en otros procesos penales ante el sistema Cuellos Blancos, y por lo tanto la pena que se esperaría es la de 18 años, 4 meses de pena privativa de libertad. Y como podemos ver, se cumple el presupuesto de que la pena privativa de libertad supere los 5 años, conforme a lo ya señalado. Respecto al peligro de fuga, tenemos que en relación a Pablo Saúl Morales Vázquez, se puede aminorar el peligro de fuga, por eso estamos pidiendo una comparecencia con restricciones, porque esta persona cuenta con trabajo, tiene un registro único, tiene RUG activo ante la SUNAT, se dedicaría a actividades jurídicas y también de arquitectura e ingeniería, es abogado, ejercería esta profesión, es un mecanismo de subsistencia, pero también cuenta con varios bienes, muebles e inmuebles, ¿no? Que ya haremos reseña de estas líneas posteriores en el momento de la caución, pero esta situación de tener también patrimonio alienta y pone en manifiesta situación de alarma de que por tener recursos económicos puede abandonar el país, ¿no? Porque tiene los medios económicos que así se lo permite. Asimismo, es una persona que no cuenta con familia nuclear, no tiene hijos, es soltero, y eso también podría incentivar la fuga del país estando a la gravedad de la pena que le esperaría, ¿no? Entonces, estas situaciones adversas podrían ser fácilmente aminoradas con una medida como la que estamos solicitando. Orlando Velázquez Benítez también tiene su RUG activo, se dedicaría a las actividades académicas, son edición de libros y actividades de otro tipo. También es abogado, pero también tiene bienes inscritos a su nombre, lo que alentaría el potencial peligro de fuga al contar con los medios económicos para tal fin. Respecto de Julio Gutiérrez Pebe, también tiene RUG activo, también sus actividades son de naturaleza jurídica, pero también cuenta con bienes, al igual que sus otros dos coprocesados, lo que podría generar un eventual peligro de fuga. La gravedad de la pena. En relación a la gravedad de la pena, señor magistrado, como ya indiqué hace un momento, se les espera una pena a estos investigados entre 9 y 18 años, lo que puede evidentemente significar una carga subjetiva muy fuerte en los investigados para que estos puedan sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, este es uno de los aspectos que también deben ser valorados para evidenciar que existe un potencial peligro de fuga. Bueno, respecto a la magnitud del daño causado, se tiene que tener en cuenta que todos los investigados han incurrido en graves delitos de corrupción de funcionarios, siendo 2 de ellos, Orlando Velázquez Benítez y Julio Gutiérrez Pérez, altos funcionarios de un órgano constitucionalmente autónomo como lo era el Consejo Nacional de la Magistratura, han dañado la buena imagen y buen nombre de la administración pública en los procesos de selección y nombramiento de magistrados. Este es un daño irreparable, ¿no? Que no se puede cuantificar económicamente y por lo tanto, estando el daño y también la falta de reparación del mismo, no han resarcido el daño causado. Entonces, este es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta para poder imponer la medida solicitada. Respecto a Pablo Saúl Morales Vázquez, de igual manera, le ha sido asesor de uno de los altos funcionarios del ex-CNM y ha vulnerado sus deberes funcionales de probidad
que debe de dirigir las acciones de los funcionarios públicos, ¿no? Y en ese mismo sentido, tampoco ha resarcido el daño causado. Y el daño que se ha causado es de una magnitud irreparable por estos exfuncionarios públicos. Respecto al comportamiento del imputado, todos los investigados respecto de quienes se solicita la medida han concurrido a la Fiscalía al llamamiento del Ministerio Público y han hecho ejercicio de su derecho a guardar silencio. Respecto a la pertenencia del imputado a una organización criminal, tanto Pablo Saúl Morales Vázquez como Orlando Velázquez Benítez y Atilio Gutiérrez Pebe vienen siendo investigados como integrantes de una organización criminal. Morales Vázquez viene siendo investigada ante la Fiscalía Supraprovincial en la carpeta fiscal 5-2018. Orlando Velázquez y Julio Atilio Gutiérrez Pebe vienen siendo investigados como miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos de Puerto en la carpeta 8-2018. En relación al peligro de obstaculización, no debemos olvidar que estos investigados, al haber ejercido altos cargos dentro de un organismo público, han estrechado lazos de amistad, de cercanía con personas que actualmente tienen poder, ¿no? Y que podrían eventualmente ayudarlos a poder perturbar la actividad probatoria. No olvidemos que la actividad probatoria se consolida o se consagra en su más plena expresión dentro de lo que es el acto de juzgamiento. Y para poder evitar de que estos investigados puedan influir en los testigos, perturbar o destruir algún acto de prueba o medio de prueba u órgano de prueba, se debe tener en cuenta que el peligro de obstaculización también es un peligro latente que se puede evidenciar en cualquier momento frente a los graves actos de corrupción que se les viene imputando. Respecto a la proporcionalidad de la medida que se solicita, señor magistrado, es una medida necesaria. Es una medida necesaria porque no existe otra medida de menor entidad o relevancia que pueda garantizar los fines del proceso penal. Esta medida busca o tiene como finalidad garantizar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria y la sujeción del investigado al proceso. Respecto de la idoneidad, es una medida idónea, puesto que no viene afectando de manera significativa el derecho a la libertad de locomoción de los investigados. Y respecto a la proporcionalidad propiamente dicha, tenemos que hacer el test de ponderación entre el derecho a la libertad de locomoción en relación al descubrimiento de la verdad y a la eficacia de las resoluciones judiciales. En ese sentido, y a la sanción de los responsables que cometen graves delitos de corrupción. Estos tres últimos derechos están por encima de la libertad de locomoción, que frente a poder proteger estos derechos constitucionales, la libertad de locomoción se relativiza. Por lo tanto, es necesario esta medida y cumple el test de proporcionalidad. En relación a la caución económica, señor magistrado, se está solicitando, como indiqué, 40,000 soles por cada uno de los investigados. Se ha hecho la consulta a CODAMU y en relación a Pablo Saúl Morales Vázquez se tiene el registro RUC de activo, lo que implica que viene ejerciendo actividades laborales a nivel jurídico y eso le importa un ingreso económico. Pero sumado a ello, se tiene que, conforme a la consulta de SUNAF, el CODAMU se ha visualizado que cuenta con un inmueble en Trujillo, con otro inmueble, dos inmuebles en Trujillo, dos inmuebles, un vehículo y dos vehículos. Lo que representa una solvencia económica para poder afrontar la caución económica que se está solicitando. En relación a Orlando Velázquez Benítez, además de las actividades profesionales que realiza de manera independiente, lo cual importa un ingreso económico, también cuenta con dos vehículos que están inscritos a su nombre en la SUNAF. Lo también representa que tendría suficiente respaldo económico para poder afrontar la suma solicitada.
Y en relación a Julio Atilio Gutiérrez Pebe, cuenta, además de su actividad económica, con un departamento en la ciudad de Lima, en Miraflores, un estacionamiento en Miraflores, otro estacionamiento también en Miraflores, un depósito y un predio ubicado en el Callao. Y también cuenta con un vehículo. Como se puede ver, los imputados cuentan con la solvencia económica necesaria para poder afrontar la caución económica que se está solicitando, pero a la vez esta solvencia económica representa un peligro latente de las posibilidades con las que cuentan para poder fugar del país. El impedimento de salida del país. Respecto de la medida de impedimento de salida del país que venimos requiriendo, señor magistrado, se cumplen con los presupuestos exigidos normativamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. La pena por los delitos que vienen siendo investigados, los ahora investigados, valga la redundancia, es superior a 3 años. ¿No? En ese sentido, señor magistrado, con la finalidad de poder garantizar la permanencia de los investigados durante las investigaciones hasta llegar a la etapa de juzgamiento, es necesario poder contrarrestar o poder neutralizar cualquier tipo de situación que ponga en peligro la sujeción de los investigados al proceso. En los últimos años estamos viendo como muchos de los investigados ya están fugando al extranjero y poder traerlos implica un procedimiento muy complejo, que demora mucho tiempo y muchas veces en ese contexto las penas quedan inejecutables y se generan mantos de impunidad. La medida de impedimento en contra de Fray Mesías Tolentino Cruz, Pablo Morales, Orlando Velázquez y Julio Atilio Gutiérrez Pebe también responde y cumple el test de proporcionalidad. Es una medida idónea porque es una medida que afecta al derecho a locomoción de manera relativa, no es una medida extrema como la prisión preventiva, que acompañada con la comparecencia pues garantizan de manera plena la eficacia del proceso penal. Es una medida necesaria porque no existe otra medida de mayor entidad que pueda garantizar el derecho de sujeción al investigado, al proceso, y dentro del test de proporcionalidad propiamente dicho, como ya lo dije hace un momento, el derecho a la libertad de los investigados se relativiza frente a los bienes jurídicos y derechos fundamentales que atañen a toda una colectividad que se ha visto afectada por estos graves actos de corrupción cometidos por los ahora investigados. Asimismo, señor magistrado, se tiene que los investigados, de acuerdo al reporte migratorio que se ha solicitado de cada uno de ellos, cuentan con salidas al extranjero, lo que también pone de manifiesto la facilidad que tienen para abandonar el país y poder mantenerse ocultos o negarse a retornar a territorio peruano para someterse a los procedimientos que demanda el proceso penal. Por respecto a la duración de la medida de impedimento del país, pedimos que se imponga por el plazo de 18 meses. Por esas consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público solicita que se declare fundados nuestros requerimientos de comparecencia con restricciones y de impedimento de salida del país. Gracias. Doctora López, de conformidad con la ley 32.130, también en las medidas de comparecencia con restricciones tienen que pedir un periodo, un plazo. Le agradecería que también nos haga un comentario, el que usted considere, ¿no? Bueno, señor magistrado, solicitaríamos, nosotros en realidad no estamos de acuerdo con esa ley y hemos expresado el día de ayer en una audiencia que consideramos que es una ley inconstitucional y anticonvencional, ¿no? Puesto que afecta de manera palmaria y de manera frontal los intereses de la lucha contra la corrupción y quita herramientas al Ministerio Público respecto a los instrumentos con los que contamos para poder sujetar a los investigados al proceso, ¿no? Y por eso es que hemos solicitado a su despacho que declare
la inconstitucional o la inconvencionalidad de dicha norma, ¿no? En ese sentido, si yo solicito un plazo, estaría frente a una postura antagónica, ¿no? Por un lado diría que es anticonstitucional y por otro lado diría de que sí corresponde colocar un plazo. Entonces, para guardar una línea de congruencia en cuanto a mi argumentación, señor magistrado, yo no voy a solicitar ningún plazo, puesto que considero que esa norma no se debe aplicar. Correcto, o sea, tal como piden en su requerimiento, se mantenga durante todo el proceso. Todo el proceso, exactamente. Okay. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Morales por 12 minutos, por favor. Doctor Hernández tiene el uso de la palabra. Si necesita más tiempo, me avisa, por favor, porque tengo hoy las audiencias todas contadas, una cada hora, hora y 15 máximo, ¿ya? Muchas gracias, señor juez. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Señor magistrado, cuando nosotros en principio le solicitamos declare infundado el requerimiento del Ministerio Público o los requerimientos del Ministerio Público en todos y cada uno de sus extremos. Lo primero que nosotros queremos evidenciar es que el primer presupuesto en cuanto a la apariencia del buen derecho, ¿verdad? La Fiscalía no ha cumplido con señalar cuáles son los elementos de convicción que respaldarían, ¿verdad?, la hipótesis de hecho que construye contra mi patrocinado, el señor Pablo Morales Vázquez. No hemos escuchado ello. Y lo que llama más la atención de parte de esta defensa es que si vemos en el punto 4 del requerimiento, esto está en la página número 6, Fiscalía comete un error grave. Confunde los cargos o el cargo que venía ejerciendo el señor Pablo Morales Vázquez al momento de los hechos. Esto es, considera, y esto es un error, ¿verdad?, que el señor Pablo Morales Vázquez era asesor del consejero Orlando Velázquez Benítez. Y resulta, señor magistrado, que a la fecha de los hechos investigados, él ya no tenía, desde el 16 de marzo del 2018, tenía otro cargo, no era asesor del señor Orlando Velázquez Vázquez. Si esto además lo hemos presentado a través del escrito de la 1 de la mañana, a la que se dio cuenta y se ha corrido traslado a la representante del Ministerio Público, es fácilmente cotejable de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 44-2018-P-CNM del 16 de marzo del 2018. Esto tiene dos folios y en la parte resolutiva se señala que se designa desde aquella fecha, marzo del 2018, a mi patrocinado Morales Vázquez como empleado de confianza a cargo del despacho de la presidencia. No tenía en realidad un vínculo como afirma tenerlo el Ministerio Público. El Ministerio Público construye su hipótesis de hecho sin mencionar elementos de convicción porque no tiene para respaldarlo. Este documento público, ¿verdad?, que hemos cumplido con presentar, es importante vislumbrarlo y cotejarlo para así hacer ver que no hay gravedad ni suficiencia o no hay peso conviccional del requerimiento o de los requerimientos del Ministerio Público. Eso para empezar. Por otro lado, señor magistrado, nosotros hemos cumplido con presentar este escrito. ¿Por qué? Es importante contextualizar temporalmente cuándo viene dándose o cuándo se pide esta restricción de derechos a través de la comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país. ¿Por qué, señor magistrado? Porque la investigación preparatoria, ¿verdad?, que motiva estos requerimientos fiscales, ha vencido el 13 de octubre del presente año. La Fiscalía, innovando, ¿verdad?, el código, sin soporte normativo, le solicitó a usted una prórroga extraordinaria del plazo. Ya se ha contestado de manera negativa aquella pretensión de la Fiscalía. ¿Por qué es importante contextualizar cuándo se lleva a cabo y cuándo solicita la comparecencia con restricciones el Ministerio Público? Precisamente para verificar que no habiendo una investigación preparatoria vigente, ¿verdad?, no hay actos de investigación por realizarse, señor magistrado. Los actos de investigación se practican, se realizan, se proponen, se actúan, ¿verdad?, dentro de una investigación preparatoria vigente. Este juzgado, ante la pretensión del Ministerio Público, ha denegado
la vigencia del mismo. Tengo que señalar, además, señor magistrado, que mi patrocinado, ¿verdad?, tiene una comparecencia con restricciones que viene cumpliendo de manera cabal. Nunca ha sido requerido, exhortado o se le ha realizado algún apercibimiento para que cumpla con las reglas de conducta. Él, desde septiembre del 2020, viene cumpliendo las reglas de conducta que le fueron impuestas a través de la resolución número 2 de la mencionada fecha, en donde se le denegó un requerimiento de prisión preventiva al Ministerio Público. Doctor Hernández, disculpe que le interrumpa. ¿Me puede dar el dato de esa comparecencia? ¿Es de este juzgado o de otro juzgado? Así es, señor magistrado, es de este juzgado. Mi patrocinado, cada primer día de mes y en la quincena, viene realizando un control, ¿verdad?, con las asistentes, la doctora Toro y la doctora Pilar Quispe. Nunca se le ha percibido. Tiene como restricción también no ausentarse de su localidad. Mi patrocinado reside en la ciudad de Trujillo y siempre que tiene que movilizarse por diligencias, por trabajo o por diversos asuntos, se solicita oportunamente la autorización a este digno juzgado, que luego de autorizarla recién viaja. Es más, en el escrito, señor magistrado, al que hemos hecho mención, nosotros presentamos la resolución 5 del 20, en donde, bueno, se ha denegado la prórroga. Hemos presentado también los depósitos judiciales a través del cual hizo efectivo, ¿verdad?, el pago de la caución que le fuera fijado mediante la resolución número 2 del 3 de septiembre del 22 en el expediente 004-2018, incidente 25 de este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Hemos presentado también, señor magistrado, en la resolución número 5 del 20 de noviembre del 2020, en donde se da por cancelado, ¿verdad?, el íntegro de la caución. La caución, mi patrocinado la realiza a través de 2 depósitos judiciales. El proveído, ¿verdad?, es a través de la resolución número 5, que da por cumplida es el pago de la caución impuesta en la resolución a la que tantas veces he hecho mención. También, señor magistrado, como documental número 4, lo podrá usted verificar a folios 2 del escrito presentado en horas de la mañana, ¿verdad? Le hemos presentado la resolución judicial número 4 del 15 de septiembre, ¿verdad?, en el expediente 335-2022, incidente 4, en donde se declaró infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. ¿Por qué es importante esto, señor magistrado, esta última documental? ¿Qué pasa? Mi patrocinado, como muchos otros imputados vinculados al presente caso, ¿verdad?, ha tenido una investigación previa en el juzgado, en la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, en FECOR Callao. ¿Por qué menciono esto? Porque esta investigación se genera por la derivación de este hecho a la Fiscalía Suprema, con ocasión de la formalización de esa investigación preparatoria, ¿verdad?, en el inicio de esta investigación, de estos hechos, ¿verdad?, de esta imputación contra el señor Pablo Morales Vázquez, la Fiscalía le solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, por los mismos hechos. El juzgado de primera instancia de la Sala Penal Nacional declaró infundada la comparecencia con restricciones e infundado el impedimento de salida del país. Ese pronunciamiento, además, ha adquirido calidad de firmeza, porque fue motivo de una apelación de parte de la Fiscalía requiriente y fue confirmado por la Sala de Apelaciones. Esa es la razón, señor magistrado, para hacerle ver la identidad del hecho que motivó ese requerimiento de la Fiscalía de FECOR Callao, con la identidad de hecho, con el mismo hecho que ahora motiva el requerimiento o los requerimientos de la Fiscalía. Respecto a ello, se decretó precisamente por no encontrarse gravedad, ni suficiencia, ni respaldo conviccional alguno de los hechos que son materia de imputación, se decretó una comparecencia simple en aquella oportunidad. Le hemos presentado ello como la documental número 4. Documental número 5 de nuestro escrito. Le hemos presentado la resolución 12 del 8 de marzo en el expediente 335-2022,
del pronunciamiento que emite la Segunda Sala Penal Nacional, que declara infundada aquella apelación a la que he hecho referencia, planteada por el Ministerio Público contra la resolución que declaró infundada la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país, decretando una comparecencia simple, señor magistrado. Hemos presentado también documentos que respaldan el arraigo. Hay un dato que es sumamente importante antes de pasar a hablar de los siguientes elementos. Señor magistrado, cuando el Ministerio Público ha practicado el ejercicio de prognosis, ha incurrido o ha invocado dos causales para supuestamente agravar la prognosis del señor Pablo Morales Vázquez. Nos ha hablado de pluralidad de agentes y nos ha hablado de habitualidad. Nos encontramos ante una imputación de delitos de encuentro. Y no es posible, ¿verdad?, agravar o la prognosis de la pena invocando esta causal, esta agravante general del Código Penal, porque sería imposible, sería inviable que un delito de encuentro tenga una pena en el tercio inferior o en el margen inferior de la pena abstracta. Es un sinsentido y supone una sobrecriminalización. Por ello nosotros protestamos y cuestionamos la aplicación de esa primera variable. Como segunda variable, señor magistrado, nos ha hablado que el señor Pablo Morales Vázquez es habitual. Y eso es impreciso, porque el mismo requerimiento del Ministerio Público señala que mi patrocinado no tiene ningún tipo de antecedentes. Entonces no se puede ser habitual sin tener antecedentes. Y esto es precisamente una incongruencia más del requerimiento y de la postura fiscal que nosotros queremos advertir. Seguidamente, señor magistrado, y yéndonos a los peligros procesales, yo sé que el tiempo es escaso, pediría unos 5 minutos más para poder concluir de manera oportuna. Si puedo culminarme antes, incluso... No, tiene los 5 minutos. Muchas gracias, muy amable. Señor magistrado, la Fiscalía, con ocasión del peligro de fuga y a propósito de construir este impedimento de salida del país, nos dice que han asegurado a mi patrocinado al proceso porque él no ha salido del país después de iniciar la investigación. Este caso inició en el 2018. Mi patrocinado ha salido del país previa autorización judicial, ¿verdad? En el año 2019. Tiene arraigo, se ha comprometido procesalmente con la causa. Prueba de ello es que, y el Ministerio Público no me dejará mentir, ¿verdad?, en ningún momento se ha protestado o se le ha requerido cumpla con las reglas de conducta porque la viene cumpliendo de manera voluntaria y sin ninguna observación al respecto. Por ejemplo, pese a que esa comparecencia con restricciones data de septiembre del 2020 y pese al periodo transcurrido, esto es, más de 4 años, señor juez, mi patrocinado en ningún momento ha pedido cese la comparecencia con restricciones. Toda medida cautelar, ¿verdad?, toda medida que restringe derechos tiene que estar fijada, ¿verdad?, parametrada en un espacio temporal. Mi patrocinado, precisamente como muestra de su arraigo y compromiso procesal con la investigación, en ningún momento ha pedido que esta medida cese. Por contrario, viene cumpliéndola de manera firme, continua, voluntaria e ininterrumpida. Eso nosotros también quisiéramos señalar. Peligro de obstaculización y la posibilidad de comunicarse con cualquier futuro órgano de prueba es inviable, por 2 razones, señor magistrado. Primero, porque ya no hay investigación preparatoria, usted ya le dijo que no a la señora fiscal, ¿verdad?, con ocasión del pedido de prórroga extraordinaria que no existe en el código, y además porque mi patrocinado ya tiene esa regla de conducta. Entonces, ¿cómo se puede pretender una segunda caución, ahora por 40.000 soles, antes por 30.000, cuando él ya hizo el pago a través de 2 depósitos judiciales y ya se ha dado por cumplir esa caución? ¿Cómo se puede pretender una nueva restricción en el mismo sentido con la prohibición de comunicarse con coimputados o testigos en las investigaciones? Él ya tiene esa restricción y por lo tanto no debe dictarse nuevamente la misma restricción.
finalmente, señor magistrado, nosotros estamos advirtiendo que con ocasión del sustento de proporcionalidad que es exigible a todas las medidas cautelares, en realidad se está repitiendo el concepto de idoneidad, de necesidad y de ponderación. Por ejemplo, el Ministerio Público, con ocasión del ejercicio de proporcionalidad que es exigible ante los requerimientos de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país, nunca ha valorado las restricciones que son objeto o de las que viene siendo objeto mi patrocinado y ni tampoco su cumplimiento. Se ha limitado a decirle que como hay una medida de prisión preventiva, esta es menos gravosa, pero ahí no se agota el análisis. El análisis tendría que ser a la luz de un concepto, de un proceso garantista, ¿verdad? Verificar el real y verdadero cumplimiento de las restricciones y de las reglas de conducta de las que mi patrocinado es objeto. Señor magistrado, para finalizar, nosotros hemos presentado, y a propósito esto del arraigo familiar, todos los arraigos, señor magistrado, ya han sido materia de pronunciamientos en la resolución a la que he hecho mención del inicio de esta investigación en donde se declaró la comparecencia simple. De igual manera, por esa razón le hemos presentado esa valoración que hizo el juzgado de primera instancia, que fue además confirmado por la segunda sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional, ¿verdad? Pero además le estamos presentando documentos de arraigo propios, por ejemplo, la documental número 8, estamos presentando un recibo por honorarios del ejercicio de la profesión en su calidad de abogado del señor Pablo Morales Vázquez, estamos presentando el reporte de aportes acreditados ante la ONP, ¿verdad? En donde se puede ver que él viene aportando de manera ininterrumpida 9 años, 1 mes, 21 días. Hemos presentado renta anual del señor Pablo Morales Vázquez con su RUC. Y aquí viene un tema importante, también la historia clínica de su señora madre. Mi patrocinado es hijo único, mi patrocinado es el sostén de una adulta mayor, como la es la señora Elsa Vázquez Llerena. Esta historia clínica es del Hospital de Alta Complejidad de la Libertad Virgen de la Puerta, en donde se puede verificar el estado de salud menoscabado de la señora y su único soporte es el señor Pablo Morales Vázquez. Hemos presentado los tratamientos médicos y diagnósticos del el padre del señor Pablo Morales Vázquez y finalmente la resolución judicial de autorización de viaje que tuvo mi patrocinado después de iniciado el proceso. Entonces, hay un comportamiento de sujeción procesal claro de mi patrocinado para con las investigaciones que echan por tierra la concurrencia y la configuración de los presupuestos que la ley exige para la comparecencia con restricciones, para una nueva comparecencia con restricciones, para un impedimento de salida del país y para la fijación de una caución. Por todos estos motivos, señor magistrado, y sin ánimo de seguir extendiéndome, le solicito declare infundados los requerimientos y pretensiones del Ministerio Público rechazando todos y cada uno de los argumentos de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Doctor, usted mencionó, o corríjame si me equivoco, así lo entendí, que un juez del Callao ya había resuelto también sobre estos mismos hechos con una medida parecida o similar. Sí, señor magistrado, ¿qué pasa? Esa resolución, no me repita, solamente respóndame si eso es lo que usted ha dicho. La Sala Penal Nacional. ¿Qué pasa? La Fiscalía, el sector de Callao. No el juzgado del Callao, yo escuché Callao. ¿No? Porque es la Fiscalía del Callao, pero lo conoce la Sala Penal Nacional. Y esa sí la que ha juntado usted. Así es, la resolución de primera y segunda instancia. Ok, gracias. Tiene el uso de la palabra la defensa del señor Velázquez, también por 12 minutos, por favor. Señor magistrado, ¿me confirma si me pueden escuchar correctamente? Sí, yo le escucho bien. Doctora López. Sí, ok, adelante. Ok, muchas gracias, señor magistrado. Y con su venia, voy a dar inicio a los alegatos de parte de esta defensa solicitando que se declare infundado el requerimiento del Ministerio Público por no cumplimiento de los supuestos que establece el Código para una comparecencia. Recordemos que esto es una limitación de derechos. Entonces, es una limitación que de todas maneras tiene que cumplir con los deberes mínimos de motivación y fundamentación
además de una proporcionalidad debida de la medida, no solo hacia arriba, pensando en que es menos que una prisión preventiva, sino también hacia abajo, si hay otras medidas menos grevosas que podrían satisfacer la necesidad, digamos, de la sujeción al proceso. Necesidad y también proporcionalidad. En esa línea nosotros, en relación a los graves elementos de convicción, y esto es cuando se da inicio a la afirmación de la Fiscalía en su requerimiento en la parte escrita, también el día de hoy, no hemos podido observar un elemento de sujeción de Orlando Velázquez hacia el hecho. Todo ha calzado y todo se ha ido a una suposición o incluso decir una especulación de parte de la imputación fiscal, que lo ha utilizado no solamente para la fase de, entre comillas, graves elementos, sino también para hablar de un supuesto peligro procesal. Y esto es, Orlando Velázquez conoce a Pablo Morales y Pablo Morales conoce a Freddy Tolentino. Entonces, aquí ya hay todo un tema delictivo. Disculpen, pero los graves elementos de convicción, o los elementos de convicción para la medida debería estar relacionado justamente a Orlando Velázquez y cómo él supuestamente conoce de la oferta corruptiva y cómo pudo él aceptarla o rechazarla, dependiendo de la tesis del fiscal. Y esa situación no tiene elementos de convicción citados a lo largo de todo ese cuadro que ha puesto en su requerimiento. Ahora bien, en el tema de la prognosis de pena me remito a lo que dijo también mi colega anterior, no hubo un correcto análisis de lo que ellos consideran como supuesto agravante, y en relación ya a las medidas pedidas, que esto es impedimento de salida del país y la comparecencia con las reglas, permítame hacer un fundamento por cada una de estas, porque el juzgado, declarando o analizando, también tiene que pronunciarse sobre cada una de estas, porque cada una de estas significa una restricción específica de los derechos de mi patrocinado y de los demás imputados. Y en esto advertimos una falta de motivación y fundamentación y proporcionalidad en todas estas medidas solicitadas. Comienzo. Respecto a la comparecencia, no responde o no se obtiene el carácter necesario de la misma porque mi patrocinado ya tiene 2 medidas de comparecencia dictadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo. Y esto es en el expediente 4-2014 y 14-2019. En estos 2 expedientes, mi patrocinado tiene la sujeción al proceso, tiene la medida de ir a firmar mes a mes el biométrico, y esta situación se está volviendo a repetir en el presente caso. Hay que recordar también que en la primera de las medidas que se le solicitó a mi patrocinado ya se le requirió 100.000 soles de caución. Y para esa situación y poder corresponder y pagar esa situación, mi patrocinado tuvo que agenciarse de préstamos, apoyo familiar y demás enseres para poder cumplirlo. Y ahora, en esta nueva caución, en este nuevo pedido, está pidiendo caución que ya hacen imposible a mi patrocinado poder subvencionar ese gasto. Lo que significaría que al imponerle esa caución, básicamente es un preludio para una prisión preventiva, porque se olvida el representante del Ministerio Público que la caución tiene que ser motivada específicamente en cuanto a los ingresos y en cuanto a los bienes de mi patrocinado, pero de manera objetiva, no de manera preliminar, no por un acta de búsqueda de información de fuente abierta en la que se ponga solamente el registro muy general de 2 supuestamente bienes, pero cuando se imprime las mismas solo se imprime una. ¿Por qué no se imprimió la primera? Y ahora voy a explicar por qué. Se dice que mi patrocinado tiene 2 vehículos. Vehículo número 1 de hace 30 años. No se ha hecho una evaluación por parte del Ministerio Público para ver si mi patrocinado puede pagar la caución mencionada. Y ni siquiera se ha hecho la referencia al Ministerio Público del valor del vehículo, porque es prácticamente imposible calcular un valor de un bien de ya de 30 años atrás. Los vehículos se devalúan cada año. Y para la fecha de los hechos, ese vehículo ya no tiene valor alguno. Más aún cuando mi patrocinado, eventualmente en todos los procesos que también lleva a cabo el Ministerio Público, ha referido que ese bien ya no está a su nombre, es una chatarra, es un bien sin valor. Respecto al segundo bien que se hace mención, también es del año 1993. No se ha hecho una evaluación para decir que mi patrocinado tenga o no un valor respecto a ese bien para que pueda responder. Incluso en ese supuesto negado, ese bien actualmente no obra para mi patrocinado. Pero si se quisiera decir que ese bien sí es de todas maneras porque está en el registro, el propio representante del Ministerio Público cuando adjuntó, señor magistrado, ¿me escucha? Parece que está
en otro detalle, señor magistrado? Sí, doctor, estoy pidiendo una información acá de lo que usted me está mencionando. Ok. Incluso en del segundo enmienda mencionable, ahí el Ministerio Público sí imprimió el acta, el tema de la partida, supuestamente. Y en ese documento, ¿qué es lo que dice? Que el bien está embargado. ¿Cómo va a disponer mi patrocinado de ese bien para tratar de llegar siquiera al monto que está diciendo el Ministerio Público? Además de que no tiene valor por la antigüedad, además que ya no está con él, en realidad ese bien está embargado por el propio documento que el Ministerio Público presenta. Entonces, ¿cómo le puede equiparar, y esa es la falta de motivación del fiscal, cómo puede equiparar la misma caución que le pide a mi patrocinado y a los otros imputados cuando ha dicho que los otros imputados tienen departamentos, tienen cocheras, tienen más bienes? Entonces ahí estamos hablando de una desproporción total de lo pedido por el Ministerio Público, una falta de análisis real y fundamentación real de lo que está pidiendo. Porque se ha limitado a simplemente hacer un listado de información abierta y punto, no de información concreta, sino de fuente abierta. No ha hecho el filtro adecuado para pedir una limitación de derechos, que en este caso sería una comparecencia restringida en el extremo de una caución. Ahora bien, respecto al tema del peligro procesal, que ha hablado tanto para el impedimento de ese país como la comparecencia, lo que ha dicho es lo mismo que en graves elementos, la afirmación de que supuestamente Orlando conoce a Pablo, Pablo conoce al otro imputado, entonces pueden hablar del tema. Tengo ese temor, pero en realidad no es un temor concreto y cierto para una medida restrictiva que está pidiendo el representante del Ministerio Público, sino es un acto de especulación, que ya no se condice con la realidad, porque mi patrocinado viene siendo investigado por todos estos hechos, esta situación del CNN desde 2018, y en concreto para este hecho por la Fiscalía desde el 2021. Que se le haya acumulado recién a esta carpeta es una situación distinta, pero siempre se ha investigado. Y en todo ese momento no se ha generado ningún acto, ninguna situación que revele algún posible acto de entorpecimiento o de tratar de vincularse o de encontrarse con las otras personas relacionadas con el hecho. Ya ha pasado tanto tiempo y mi patrocinado en todo momento se ha mantenido alejado de esas personas. Adicional a eso, él ha ido cumpliendo con las reglas de conducta que se le han dado en los otros procesos y por tanto también vendría pues la falta de necesidad del proceso para este caso, que se imponga nuevamente la misma regla de conducta, ponerle nuevamente caución, ponerle nuevamente esos temas. Ahora bien, adicional a lo mencionado, también es necesario referirnos a que el plazo que el Ministerio Público le está tratando de otorgar también se tiene que evaluar para el pedido, porque no es lo mismo pedir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 18 meses del impedimento de salida del país o una comparecencia infinita por parte del Ministerio Público en la comparecencia con restricciones, porque estas medidas lo que hacen, en efecto, es poner la sujeción al proceso a la persona, pero también es una forma de obligar al Estado, sea como representante público, como Poder Judicial, a acelerar y hacer el máximo esfuerzo posible para terminar el proceso en el plazo debido y no se sigan afectando esos derechos de la persona. Si se le quiere imponer una medida infinita o de 18 meses, haría pues que el fiscal vuelva a pedir tal vez una prórroga de plazo de investigación, lo cual ya ha sido rechazado por parte de su juzgado. Ellos ya no tienen más plazo para hacer actos de investigación. Entonces, ¿a cuenta de qué? 18 meses de impedimento de salida del país. ¿Es lo que el fiscal ha estimado que va a durar todo el juicio? ¿A cuenta de qué? El tema de la comparecencia infinita cuando la norma dice lo contrario. Si ya el plazo de investigación ha terminado. Entonces, vemos que ya no cumple los presupuestos mínimos para que sean admitidos. Tanto la comparecencia de manera como medida global, comparecencia restringida, impedimento de salida del país, que lo único que ha dicho es, para ese detalle, es que mi patrocinado salió del país antes de los procesos, ni siquiera durante los procesos, durante las situaciones. Él salió de manera formal e ingresó de manera formal. Ya no tiene sentido que después de 6 años de estar perenne en todo momento en el proceso, siempre cumpliendo con la regla de conducta, se le diga
que ya no, que nuevamente se le tenga que imponer medidas adicionales. Para terminar, señor magistrado, debemos recordar, con su despacho también se vio hace poco el incidente de variación de la medida en el expediente 4/2018, señor magistrado, disculpen la imprecisión tal vez, en el cual se alegó de parte de esta defensa que se modifique, que se permita a mi patrocinado, se le reconozca, así como se le ha reconocido en el expediente 14, que él tiene doble domicilio, que él tiene doble lugar de residencia porque él trabaja en Trujillo, vive en Trujillo, pero también tiene su sujeción aquí en Lima, no solamente por los procesos a los que iguales tiene que responder, sino también por el tema de salud, por el tema también familiar. Y eso se ha reconocido en los dos incidentes de comparecencia que mi patrocinado tiene. Se le ha reconocido el que se le permita viajar de Lima a Trujillo sin la necesidad de informar o pedir autorización previa a la judicatura. Claro, con la salvedad de los otros lugares, ¿no? Los otros lugares sí tendría que informar. Esa es la última precisión que nosotros queríamos informar para que se adecue en todo caso el tema del pedido del fiscal. Y por todas estas razones vemos de que no hay un verdadero análisis del caso específico para Orlando Velázquez, que se ha hecho tratar de hacer todo en bloque, para todo lo mismo, cuando las medidas son aplicables a personas, que se tienen que considerar las condiciones individuales de cada una de las personas para que se apliquen cada una de estas medidas, lo cual no se ha hecho, tanto por la caución, tanto por las reglas de conducta pedidas, tanto por el impedimento de salir del país. En ese sentido, nosotros pedimos que se declare infundada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Gutiérrez. Señor Magistrado Supremo, con su venia. Señor Magistrado, nuestra parte solicita que se declare infundada el requerimiento de comparecencia con restricciones para mi patrocinado Julio Gutiérrez Pebe, el impedimento de salida y el pago de la caución ascendente a la suma de 40.000 soles, por una serie de razones que vamos a fundamentar en este acto. Sobre los antecedentes y contexto. En el marco de esta investigación, conforme lo ha dejado establecido el Ministerio Público en el punto B de su requerimiento, presupuestos para dictar la medida de comparecencia restringida 2.7, ha dejado constancia que el requerimiento obedece al hecho de la investigación que se sigue contra el señor ex magistrado juez Ricardo Chan Recuay en la carpeta 04-2022, en el caso del señor Juan Miguel Canagualpo Ugaz y Armando Mamani Hinojosa, por su patrocinio ilegal con el favorecimiento a favor del señor Javier Prieto Balbuena. Pero resulta, señor magistrado, que mi patrocinado se ha encontrado en prisión preventiva 18 meses y solamente salió cuando se dictó la resolución número 2 del 24 de abril del 2020 por la Sala Penal Especial en el expediente 6-2018-18. En este proceso, señor magistrado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó establecido de que el señor Gutiérrez Pebe solamente podía gozar de la libertad, podía dejarse sin efecto, y como así fue, con el pago de una caución. Se le ordenó pagar la suma de 30.000 soles, lo cual cumplió, y por ese motivo el señor viene gozando de la libertad restringida. En este proceso se le ha dictado, señor magistrado, una serie de restricciones. Una serie de restricciones, las mismas que está solicitando la señorita representante del Ministerio Público. Y esa situación, señor magistrado, a nosotros nos preocupa, porque en el caso del señor Ricardo Chan Recuay, que ha dado mérito a esta resolución recaída en el expediente 6-2018, el caso del señor Ricardo Chan Recuay es un caso resuelto, donde que el señor ex magistrado, ya mediante una sentencia de conformidad, ya aceptó los cargos y no se encontró ninguna responsabilidad de mi patrocinado Julio Gutiérrez Pebe. Por otro lado,
En el caso del señor Juan Miguel Canagual Pugaz y Javier Prieto Balbuena, que también lo vio la Corte Suprema en el expediente 4/2018, ¿no? Se dejó establecido en esta resolución de que este proceso se dejó constancia que el señor Armando Hinojosa y Juan Canagual Pugaz y otros se hacen referencia en este proceso. Pero, doctor González, disculpe, pero acá estamos viendo un caso con un señor Tolentino. ¿No, doctora? La vinculación es a los hechos a un señor Tolentino. No he escuchado yo Chan Recuay ni... En efecto, es el caso Tolentino Cruz. No, Chan Recuay no es el caso Chan Recuay. No hablaba usted, yo no he escuchado nada de Chan Recuay. Sí, señor magistrado. Eso para ponerle en contexto de la forma como el Ministerio Público ha solicitado esta medida de restricción. En el punto B, presupuesto para dictar la medida de comparecencia restringida, ha establecido de que mi patrocinado es un presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y su participación en la ratificación del juez Ricardo Chan Recuay y que tuvieron participación con el nombramiento de Juan Miguel Canagual y Armando Mamani Hinojosa. Entonces, el señor magistrado está tomando como base situaciones de hecho que han sido ya materia de otro juzgamiento. Entonces, eso solamente como un preámbulo. Ahora, señor magistrado, además, ya en la carpeta 32 del 2022, expediente judicial 1419, la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en la causa seguida contra Javier Delgado Tobar, se ha dispuesto el control biométrico de mi patrocinado. O sea, existe la caución de 30.000 soles que se le ordenó pagar. Existe la medida de comparecencia con restricciones y el control biométrico. Entonces, nuestra parte, señor magistrado, considera de que se encuentra debidamente asegurada la participación de mi patrocinado dentro de este proceso penal y además por los otros motivos que en este acto, ¿no?, nuestra parte está dejando constancia. Es imposible que él rehuya a la actividad jurisdiccional. Señor magistrado, conforme a los documentos que hemos adjuntado, mi patrocinado, Julio Atilio Gutiérrez Pérez, viene padeciendo de una grave enfermedad renal. Está en el último estadio, señor magistrado. Es terminal. El señor está sometido a diálisis interdiariamente. Entonces, una persona, señor magistrado, que se encuentre en ese estado de salud, es imposible que pueda realizar cualquier acto de obstaculización, no existe riesgo ni de fuga, señor magistrado. Nosotros apelamos al criterio de humanidad. En el caso de este señor Gutiérrez Pérez, no, él es el hijo que está viendo por su señora madre de 100 años, que se encuentra con Alzheimer, postrada en una cama de su domicilio. Es la única persona prácticamente que lo va a ver. Entonces, señor magistrado, nosotros solicitamos que se declare infundada porque la solicitud presentada por el Ministerio Público no cumple con los requisitos establecidos por la ley. No existe el principio de proporcionalidad y riesgo de obstaculización, porque de acuerdo a su enfermedad, a la forma como está actualmente desempeñándose el señor, que a duras penas puede salir de su domicilio, no existe ningún riesgo, ninguna obstaculización. Respecto al arraigo y el buen comportamiento procesal, señor magistrado, el Ministerio Público, en su requerimiento, en el escrito, ha dejado constancia de que no tiene arraigo familiar porque dice que porque tiene la condición de viudo. Es decir, una desgracia familiar, señor magistrado, se está convirtiendo en un elemento de convicción para poder, limitar su libertad. El señor Julio Gutiérrez Pérez tiene arraigo familiar, tiene un buen comportamiento procesal, como ya lo ha dejado establecido la señora magistrada, y viene cumpliendo con medidas coercitivas y pago de caución.
a estas alturas, con su enfermedad y todo el problema familiar, señor magistrado, nuestra parte solicita a la comprensión de vuestra judicatura para que no se grave de una manera mayor ya lo grave de la situación de este señor. Entonces, nuestra parte, señor magistrado, solicita que se declare infundado esta solicitud, este requerimiento del Ministerio Público en todos sus extremos. Gracias, doctor. Defensa del señor Tolentino. En el caso del señor Tolentino, solo está por el impedimento de salida del país, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, buenos días al magistrado, a la fiscal, a todos los presentes. Sí, mi patrocinado únicamente pretende restringirle su libertad pidiendo impedimento de salida del país. Pero la fiscal se ha referido a hechos que rechazamos totalmente. Es decir, la hipótesis inicial de la fiscalía era tráfico de influencias, el delito que le imputaban a mi patrocinado. Ahora han mutado. ¿Y por qué? Porque no tenían cómo probar ni acreditar responsabilidad de ese delito de mi patrocinado. Ahora la hipótesis criminal de la fiscalía es instigación para cometer delito de tráfico de influencia. Pero sin embargo, dice que mi patrocinado le instigó al juez supremo o ex juez supremo Inostroza Pariachi para que él cometa delito de tráfico de influencias, pero a él le imputan delito de cohecho. Nos ha referido la fiscalía audios en las que no participa mi patrocinado, no interviene mi patrocinado. Entonces, su imputación fáctica es de interpretación de los hechos. Y es una interpretación descabellada, arbitraria, que no resiste el menor análisis. Porque en las llamadas telefónicas cuyos audios detalla la fiscalía, no participa, no interviene mi patrocinado. Pero además no se refieren en ningún momento al nombre completo de mi patrocinado. Hablan de Freicito, del Chimbotano. Hay cientos o miles de personas a quienes la fiscalía le puede dar libremente, por la libre, Freicito o de Chimbote. No hay señalamiento, el nombre de mi patrocinado. Y es más, no se menciona en ninguno de los audios que sea por la ratificación de mi patrocinado. En consecuencia, señor magistrado, solicito se rechace la pretensión de la fiscalía, se declare infundada el impedimento de salida del país. Sobre este tema, la fiscalía debiera conocerlo, le vamos a informar que la Junta Nacional de Justicia, con resolución del 15 de diciembre del 2023, resolución número 131-2023-JNJ, ha señalado lo siguiente sobre la ratificación de mi patrocinado. Lo voy a leer brevemente porque es bastante corto. Dice la Junta Nacional de Justicia en una resolución que tiene carácter de cosa decidida, porque es administrativa, nadie la ha impugnado y está consentida. Se refieren a que de igual manera, dice el punto 39 de ese informe, es preciso observar el contenido de la resolución 263-2018-PCNM del 17 de mayo de 2018, mediante el cual se resolvió ratificar al magistrado Fray Mesías Tolentino Cruz en la plaza de juez especializado en lo penal del Santa, Distrito Judicial del Santa. En esta se pudo apreciar que en méritos y trayectorias
obtuvo 2 reconocimientos de parte de la Corte Superior de Justicia del Santa, siendo las de fecha 2 de enero de 2012 y 1 de agosto de 2016. Respecto a la puntualidad, el administrado no registró tardanzas ni ausencias injustificadas. Luego, referente al apartado de otros antecedentes, el magistrado no registraba tampoco sanción ni sentencia en su contra derivada de procesos que declaren su responsabilidad. En cuanto a la idoneidad, según la misma resolución de ratificación, en el apartado de calidad de decisiones obtuvo 28.09 puntos de un máximo de 30, el cual se atribuye a un desempeño sobresaliente. Acá no hay, es el análisis de las resoluciones elaboradas por mi patrocinado. Aquí no hay, me han dicho, Freicito, interpreto. No, estos son hechos objetivos. De igual manera, en cuanto a gestión de procesos, celeridad y rendimiento, organización de trabajo y desarrollo profesional, obtuvo calificaciones notables. Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto, respecto a su ratificación, no se tuvo pruebas que permitan demostrar que las conversaciones entre Inostroza Noguera y Gutiérrez Pebe hayan estado referidas a él, toda vez que en ningún momento se menciona su nombre. Asimismo, tampoco se ha acreditado que el magistrado Tolentino Cruz haya intervenido personalmente con los investigados a fin de concretar su ratificación. Por lo demás, esta última sí estaría justificada, señala, si existiera desconfianza sobre su labor jurisdiccional. Pero como ya se sostuvo, en idoneidad y desempeño obtuvo evaluaciones con resultados favorables. Por otro lado, señala en el punto 41 de este informe... Para resumirlo, ¿lo ha presentado ese documento, doctor? Lo voy a presentar, doctor. Lo voy a presentar. Ya no lo lea todo. No, solamente la parte pertinente, doctor. Ya. Un minuto. Por otro lado, cabe precisar que el administrado Fray Mesías Tolentino Cruz, en su ratificación, esa ya es la conclusión del informe para no cansarlos, señala que no se ha demostrado que las conversaciones que involucran al ex juez supremo César Inostroza con los ex consejeros Noguera, Ramos y Gutiérrez Pebe hayan estado referidas a él. En consecuencia, no existe invalidez ni ilegalidad en el nombramiento de ratificación de mi patrocinado. Entonces, si bien mi patrocinado es el mayor interesado en que se investiguen los hechos y ha estado colaborando con la Administración de Justicia desde el inicio de la investigación, pero no se puede aceptar que señalen como fundamentos de hecho interpretaciones antojadizas realmente que no resisten el menor análisis. En cuanto al impedimento de salida del país, mi patrocinado ha salido por pasantías y más antes él estudió Derecho en Rusia, becado. Después no tiene ninguna salida. Pero, siendo una medida restrictiva a sus derechos, nos oponemos y solicitamos que se declare infundada. Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias. Doctora López también tiene el tiempo para sus réplicas. Le voy a agradecer decisión porque tengo ya otra audiencia en espera. Y yo también estoy en esa audiencia, señor. Entonces estamos iguales. Sí. Ya, doctora, la escucho. Ya, voy a tratar de ser lo más precisa posible. Señor magistrado, estando a lo señalado por los abogados, solicito que se desestimen todas sus intervenciones y me ratifico en lo ya señalado. En relación a Pablo Morales Vázquez, ha indicado, y de verdad totalmente descontextualizado, ha indicado de que el juzgado ha declarado infundado el requerimiento de ampliación de plazo extraordinario de investigación preparatoria, y eso es un alegato totalmente impertinente en el marco de medida de comparecencia en el cual nos encontramos en este momento. No sé a qué apunta con esta apreciación. Esa es la primera observación. La segunda ha indicado que su patrocinado no sería habitual porque
no tiene antecedentes, es un desconocimiento de la norma. El artículo 46C del Código Penal dice de manera clara que el que comete un nuevo delito doloso es considerado delincuente habitual. Por lo menos tener que haber cometido 3 hechos punibles que haya perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. En ese sentido, Pablo Morales Vázquez se encuentra incurso dentro de esta descripción normativa, puesto que sería un delincuente habitual, ya que habría cometido delitos. Acá no dice que tiene que tener sentencia para ser considerado habitual, lo que sí se diferencia de la reincidencia. Eso por otro lado. Ha ahondado mucho en el tema de que su patrocinado ya cuenta con una medida coercitiva de comparecencia con restricciones en otro caso, que sería el caso Canahualpa. Señor magistrado, cada proceso es independiente, no por el hecho de que en ese caso hayan desestimado la comparecencia solicitada por la Fiscalía Supraprovincial, eso a usted lo vincula. Cada juez es independiente en sus criterios, ¿no? Tiene autonomía funcional y autonomía de criterio. No olvidemos que en esa imputación, si bien es cierto, se toca el tema de Tolentino Cruz, el hecho de que nos convoca, pero no es una investigación de la misma naturaleza, no se trata de los mismos hechos. Para la Fiscalía, como ya lo he señalado, ese audio del 15 de mayo del año 2018 es un audio revelador que constituye un indicio de una singular fuerza acreditativa, puesto que un secretario de confianza o funcionario del CNM no puede estar haciendo coordinaciones con un juez supremo respecto de la situación de concursal o de ratificación de cualquier postulante, ¿no? Y es muy elocuente el audio y la conversación. Es más, él le dice, doctor Inostroza, yo ya le he dicho a Freicito que le diga a usted para que usted hable con los demás miembros del Consejo. El abogado también ha dicho de que la Fiscalía incurre en un error porque su patrocinado no era asesor de Orlando Velázquez en ese momento, porque él tenía otro cargo dentro del CNM, ¿no? Sí, tenía un cargo dentro de la presidencia del CNM. ¿Y quién era el presidente del CNM en ese momento? Era Orlando Velázquez, ¿no? Cargos más, cargos menos, el tema es que trabajaba directamente con Orlando Velázquez, ¿no? Y el vínculo entre esta persona investigado, Pablo Morales y Fray Mesías Tolentino Cruz, es un vínculo que se encuentra plenamente acreditado. Por lo tanto, el aseguramiento del investigado en la causa de Canahualpa, donde el abogado dice, como ya tiene ahí una medida, ya no se le puede poner otra medida, eso es falso. El código no indica de que si ya cuenta con una medida en una investigación, está proscrito que se imponga otra medida en otra investigación. Cada investigación es autónoma. En esa línea, señor magistrado, nosotros no podemos depender de los resultados de otras investigaciones. Si en otra investigación lo sobresee, si en la otra investigación pasa alguna situación inesperada, nosotros tendríamos que depender de esa investigación. Nosotros tenemos que tener nuestra propia medida para poder garantizar el éxito de esta investigación. Por lo tanto, esa similitud que le da el abogado en cuanto que ya hay una medida y ya no se le puede imponer, es un grave error de apreciación normativa, ¿no? Eso en cuanto a lo más sustancial que ha dicho el abogado de Pablo Morales. En relación a Orlando Velázquez, ha indicado que la Fiscalía no ha actuado pues de manera objetiva en atención a la imposición de la caución, puesto que no guardaría correspondencia con el patrimonio que éste tendría, ¿no? Al respecto, señor magistrado, debemos indicar lo siguiente, que Orlando Velázquez es una persona que viene desempeñándose en el ámbito de producción literaria de corte jurídico, ¿no? Y esto le da algunos ingresos patrimoniales, lo que le permite su subsistencia y también afrontar este tipo de llamamientos de la justicia como es el pago de la caución, ¿no? En cuanto a que la Fiscalía no ha precisado de manera clara su intervención dentro de estos hechos, eso no es correcto, porque la Fiscalía, Pablo Morales no tenía el poder de poder decidir la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz. El que podía decidir y tenía que dar el voto era Orlando Velázquez, y fue finalmente así. Él dio un voto favorable a la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz.
Entonces, aquí no va a haber prueba directa. El abogado quiere una prueba directa, un audio entre Inostroza y Orlando Velázquez. No, hay prueba indiciaria, el hecho base está probado, el hecho base de la ratificación está plenamente probado y también están probadas las coordinaciones. Y también la intervención de Pablo Morales, que fue el nexo entre Inostroza y Orlando Velázquez para que este finalmente dé el voto, ¿no? Entonces, señor magistrado, se debe de ponderar, de repente patrimonialmente no pagará los 40,000 soles si su patrimonio no es muy significativo, pero definitivamente tiene que pagar una caución que usted ya tendrá que valorar ponderadamente para que se asegure la sujeción al proceso de este investigado. En relación a Julio Gutiérrez Pebe. Julio Gutiérrez Pebe tiene un amplio patrimonio. Tiene inmuebles, cocheras, terrenos, ¿no? Lo que ya hemos señalado que puede motivar o incentivar a una fuga, estando a la grave pena que le esperaría, ¿no? Por esas razones, señor magistrado, también se debe imponer la caución que hemos solicitado. Y el hecho de que haya estado en prisión 18 meses, como muchos abogados, eso pues no tiene nada que ver con esta audiencia, ¿no? Desconocemos, o sí sabemos que ha estado en prisión, pero eso no tiene una relación directa lógica con el requerimiento que tenemos hoy en debate. Y por último, respecto a Fray Mesías Tolentino Cruz, sí, en efecto, señor magistrado, el aseguramiento para evitar que salga del país es vital, ¿no? En cuanto que podemos de esta manera evitar que pueda sustraerse de la acción de la justicia y poder pues lograr los fines del proceso, como ya lo indiqué. El abogado ha hecho alusión a una serie de reconocimientos y de méritos que el señor Mesías Tolentino habría obtenido en su carrera profesional, pero eso no enerva en modo alguno las nuevas imputaciones de corrupción que pesan sobre él, ¿no? Y es el hecho concreto el que nos convoca en esta audiencia de debate. No hemos escuchado de manera solvente a ninguno de los imputados decir por qué no se debería de dar los requerimientos que hemos postulado. Y por último, agregar, en respecto a Pablo Morales, indicó de que había una sobrecriminalización de la pena en cuanto se estaba considerando la agravante cualificada de habitualidad, digamos, en dos veces, ¿no? Al respecto, señor magistrado, debemos indicar lo siguiente, de que al margen del cómputo de la pena que él considere errado, el Ministerio Público, haciendo la prognosis de pena en cuanto al tercio inferior, al tercio intermedio y el tercio superior, definitivamente, bajo ningún punto de vista, la pena que le esperaría a Pablo Morales sería menor de 5 años. Siempre va a ser mayor a 5 años, más o menos estamos hablando, mínimamente recibiría una pena de 10 años de pena. El argumento es doble. Primero, este hecho ya ha sido objeto, ¿verdad?, o soporte fáctico del Ministerio Público para pedir las mismas medidas y le han dicho que no, en 2 instancias. Y segundo, y paralelamente, y sumado a ello, hay una medida de comparecencia con restricciones que se viene cumpliendo de manera ininterrumpida, sin ningún apremio o apercibimiento a mi patrocinado. Finalmente, vea usted este cuestionamiento. Nos dicen cargos más, cargos menos, ¿verdad? No importa. Cargos más, cargos menos. Así son las palabras textuales del Ministerio Público. Así se restringen las libertades, señor magistrado. Cargos más, cargos menos. Sin evaluar, ¿verdad? Sin evaluar los cargos que detentaban los imputados al momento de los hechos, ¿verdad? Cargos más, cargos menos. Así no se puede privar de la libertad o restringir la libertad o restringir los derechos fundamentales de los investigados. Por todas estas razones, y a fin de no ser redundante, sino contestar únicamente los cuestionamientos del Ministerio Público, solicitamos y reiteramos nuestro pedido de que se declare infundado los requerimientos del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor Velázquez. Sí, señor magistrado. Muy atento a lo dicho por el representante del Ministerio Público, quien no ha dado contraargumentos en relación a la oposición que hemos dado al impedimento de salida del país, porque entendemos de que reconoce que al final del día el único fundamento es que Orlando salió y regresó de manera formal, lo cual no puede justificar un impedimento de salida del país. También hemos podido observar
que no ha habido una respuesta tanto para los dos cuestionamientos de comparecencia y de impedimento de salida del país en relación al tiempo. El representante del Ministerio Público en su primera locución dijo: yo no le voy a determinar tiempo a la comparecencia porque para mí tiene que ser eterno. Entonces, ese es el pedido del fiscal. El pedido del fiscal no es 6 meses, no es 3 meses, no es 4 meses, no es 5 meses, no es 12 meses, no es 1 año, 2 años. Y en esa línea, el juzgado debe responder ese pedido de esa medida en ese tiempo solicitado. Lo mismo pasa con el tema del impedimento de salida del país. Si es viable o no responder a ese eterno plazo. Consideramos de que no. Para la comparecencia y para el impedimento de salida tampoco. ¿Por qué? Por la existencia de una resolución que ya le informó al fiscal que no existe plazo adicional para seguir investigando. Respecto al argumento del peligro procesal, no nos ha dado respuesta y justamente al sentido de lo que nosotros hemos dicho. Nosotros no hemos hablado del hecho, sino hemos hablado de los elementos de convicción y también hemos hablado de que no existe peligro. Respecto al peligro, hemos dicho, lo único que he dicho es que mi patrocinado conoce al señor Pablo Morales y Pablo Morales conoce a la otra persona. Y ya el señor Pablo Morales podrá tener muchos sus elementos, pero eso no es relevante para Orlando Velázquez. Porque yo no defiendo a Pablo Morales, yo defiendo a Orlando Velázquez. Y en relación a Orlando Velázquez, no hay un medio de prueba, ni siquiera indiciario, que diga que la oferta corruptiva que supuestamente se le está tratando de atribuir a Pablo Morales haya sido trasladada a Orlando Velázquez. Ya no digo que si hay una llamada que no existe, no está citado en su pedido ese elemento indiciario que lleve a ello. Hay un cuadro de elementos de convicción citados y en ese cuadro no está ello. Ahora bien, en cuanto al tema de la caución que ha respondido el Ministerio Público, y eso es también algo que nosotros tenemos que advertir a la Judicatura, el Ministerio Público ha dicho, bueno, no tiene para pagar caución, pero ya la Judicatura determinará el monto. Disculpen, pero para que se emita la resolución, tiene que haber fundamentación en base a lo que dice la parte requiriente. Y si la parte requiriente está reconociendo que en realidad lo que ha dicho no tiene sustento, ¿cómo se le va a poder imponer una caución? Hemos precisado que ha dicho que hay 2 inmuebles, 2 registros de fuente abierta, el primero no impreso, no adjuntado. Por tanto, insuficiente argumentalmente hablando. Y el segundo citado del propio documento se ve que está embargado. Entonces, ya de por sí, la imposición de una caución es imposible, porque para imponer la caución se tiene que tener en consideración también el ingreso de la persona, y eso no lo acreditó el fiscal, porque si no sería una situación desproporcional, de plano, y generaría prácticamente una prisión preventiva adelantada, porque si no se va a poder pagar, prácticamente se le va a revocar y se le va a pedir prisión preventiva. Eso también nosotros queríamos decirlo, señor magistrado, para que se declare infundado el pedido del representante del Ministerio Público. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Gutiérrez. Sí, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, la señorita representante del Ministerio Público respecto al riesgo de obstaculización ha mencionado de que mi patrocinado podría realizar los actos dispuestos por el artículo 270 del Código Procesal Penal, en el sentido que destruiría, modificaría, ocultaría elementos de prueba o influiría en otros coimputados o induciría a tales comportamientos, pero no ha presentado una prueba objetiva reciente de que mi patrocinado haya realizado hechos que se podría concluir en que podría realizar estos actos de obstaculización. En todo caso, se está basando en una mera suposición y eso es una contingencia, señor magistrado, que puede o no puede suceder, pero dadas las situaciones personales de mi patrocinado, eso es virtualmente imposible a 6 años de haber salido de un penal. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Defensa del señor Tolentino.
Doctor, usted se preguntó qué tiene que ver el caso Chan Raquay. Le voy a hacer conocer a la Fiscalía, pero que está en su carpeta fiscal. Las llamadas de Iván Noguera e Inostroza, de las mismas fechas, y lo ha transcrito la propia Fiscalía, han sido ofrecidas como prueba por Chan Raquay y son parte de una sentencia consentida y ejecutoriada, de un juicio terminado. De manera que sí tiene relación. Esos mismos audios no se pueden utilizar en este ni en otro proceso. Esa primera aclaración. La segunda, nunca ha señalado en toda su exposición, tampoco en su escrito de requerimiento, la Fiscalía, cuál es el elemento material corruptor. Porque hablan de un hecho base para hacer una inferencia. Eso solo se puede realizar en un juicio oral público y contradictorio, no en esta etapa. En consecuencia, señor magistrado, ante las simples y libres elucubraciones e interpretaciones que hace la fiscal para imputar delito de instigación a mi patrocinado que no existe, solicito se declare infundada la pretensión de impedimento de salida del país. Gracias. Señor Tolentino, ¿algo que agregar a lo que ha dicho su abogado defensor? Nada, doctor. La vez pasada no me dejaron hacer una defensa material, por lo tanto no he venido preparado. Pero estoy conforme con lo que ha dicho mi abogado. Gracias. Okay, gracias. Señor Morales, ¿algo más que agregar a lo que ha dicho su abogado defensor? Nada, doctor. Bueno, muchas gracias. Habiendo escuchado el requerimiento de la Fiscalía, quien solicita una medida coercitiva de comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país y el pago de caución, y se declare fundado en el caso de los investigados en materia de esta audiencia y las posiciones, argumentos de las defensas, quienes solicitan en todos los casos que se declare infundada la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país, incluido en el caso del señor Tolentino, a quien solamente se le requirió impedimento de salida del país. Se debe pedir la resolución correspondiente, será notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:23 se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. A usted, señor magistrado, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.